Hola mis amigos, mis amigas, viajeras y viajeros. Mi nombre es Andrea, para quien no me conoce. Soy historiadora egresada de la Universidad de la Sorbona y soy guía de turismo en Londres y en París. Y estoy muy entusiasmada porque este es el primer podcast que voy a hacer sobre relatos históricos. Los invito también a seguirme para poder ver videos con contenido visual en Amor por Viajar en YouTube o en mi Instagram para lo más cotidiano, para el día a día, Amor por Viajar 360. Hoy, más que un podcast, quiero hacer con ustedes un viaje en el tiempo, desde cada sofá de diferentes partes del mundo donde me estén escuchando, desde cada casa, cada auto, desde cada lugar donde se encuentren. Quiero hacer un viaje en el tiempo, que cierren los ojos y que con todo lo que les voy a explicar, a contar, a detallar, puedan viajar conmigo 133 años atrás, al año 1888. Estamos en Inglaterra y en el año 1888 la reina en el trono es la reina Victoria, una reina tan fuerte, tan poderosa, que marcará su época al punto que la llamaremos para siempre la época victoriana. Es una reina que además lleva para entonces, para 1888, donde estamos en este momento, 51 años en el poder, que vive un duelo interminable por su amado esposo, el príncipe Alberto. Hace 27 años Alberto ha partido y la reina no lo puede superar. La ha empujado esta pérdida a una vida sombría, pero de ellos hablaremos otro día. La reina Victoria es hija del Imperio Británico, un imperio caracterizado por su fuerza marítima, por su expansión por los mares del mundo, su conquista y colonización. Ella es también una ferviente impulsora de la fuerza marítima. De hecho, dos de sus nietos, incluido el futuro rey Jorge V, fueron enviados a la marina, lo cual incentiva a las familias de clase media y clase alta a enviar también sus hijos, y a las demás familias, aquellas que no alcanzaban el escalón de clase media o clase alta, a vestirlos de marineros o marineritos, una moda que hasta nuestros días se renueva periódicamente. No olvidemos que, Inglaterra se encuentra en la isla de Gran Bretaña y que al ser una isla, históricamente, siempre las comunicaciones con los continentes han sido a través del mar. Así que es allí mismo, en el mar, donde se ha focalizado desde siempre el esfuerzo, el desarrollo y el crecimiento. Entonces estamos en el año 1888 con una reina que ha sido testigo y partícipe de un acontecimiento del que probablemente todos hemos oído hablar. Un acontecimiento que cambia para siempre la historia de la humanidad. Antiguamente, cada objeto diseñado y construido se hacía con las manos del hombre. Decimos de modo artesanal, individualmente, uno a uno. En las áreas rurales, la fuerza de tracción venía de los animales y lo mismo pasaba con la fuerza de transporte. Pero a finales del siglo XVIII, un inglés llamado James Watt desarrolla una máquina que cambiaría la historia de la humanidad, la máquina a vapor. El vapor se convierte en una fuerza que mueve máquinas, usinas, fábricas, transportes. Esto va a cambiar por completamente al mundo y va a comenzar en Inglaterra. Va a cambiar la percepción que tenemos del mundo, a las nociones de tiempo y distancia, a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que oímos. Por ejemplo, va a cambiar el paisaje. Antes veíamos carretas tiradas por caballos a una cierta velocidad. Ahora vemos pasar trenes a vapor que crean olores completamente nuevos, ruidos nuevos también, el chu, chu, ruidos completamente nuevos, un sentido de velocidad y de tiempo, distancia que era impensado antiguamente. Desaparece del paisaje los talleres artesanales que habían estado allí por generaciones, formaban parte del paisaje, y los espacios vacíos se convierten en grandes fábricas que de nuevo nos van a traer olores, ruidos completamente diferentes. Cambia el aire, el modo de vida, el significado de prosperar. Ahora prosperar no es más como antes tener un pedazo de tierra en el campo para cultivar, sino es tener un empleo en la ciudad.
nace el urbanismo como tal y la superaglomeración en la ciudad. Uno de los sectores más industrializados es el este de Londres, por varias razones, no es al azar. Una es porque el puerto está allí, cercano, y Londres, por esta revolución maquinaria de vapor que conocemos como la revolución industrial, se convierte en una capital económica del mundo, exportadora sin igual. Y otra razón es también que el este de Londres, además de tener el puerto, se encontraba al opuesto del oeste, al otro lado del oeste, que es donde vivían los ricos. Hasta el día de hoy es la zona donde se encuentra Mayfair, donde se encuentra Westminster, donde está el Palacio de Buckingham, las casas señorales y toda la zona de clase alta. Y especialmente donde se encuentra la monarquía, donde se encuentra el Palacio de Buckingham. Por esta razón, será en el este donde se desarrollarán las industrias malolientes, nocivas, peligrosas, contaminantes, para que ese aire nocivo y maloliente y peligroso estuviera lo más lejos posible de la clase alta y de la monarquía, pero a la vez cerca del puerto. El este de Londres, entonces, imagínense, se llena de inmigrantes extranjeros y también no extranjeros que vienen buscando una vida mejor a la que tenían en sus lugares de origen, sea porque vienen de otros países o de la campiña y de la zona rural. El objetivo, lo que todo el mundo quiere es tener un lugar en la ciudad. Vamos a ver incluso que una de las zonas del este de Londres, los nombres de las calles están escritos en inglés y en bengalí, y es donde se puede encontrar una cantidad de comida, como por ejemplo curry, comida de origen árabe y de otras regiones. Hay miles de personas en las calles del este de Londres, muy humildes, se instalan allí para estar a una distancia cerca de sus lugares de trabajo, de estas fábricas, del puerto. No había casa para todos, eso era un gran problema, y muchos vivían en las calles o a veces se juntaban varias familias y entre todas compartían una habitación muy precaria en una pensión. Era muy común. Con una sola cama, a veces sin colchón, se turnaban para usarlas, ya que trabajaban, la verdad, largos periodos de tiempo, a veces incluso 12 horas, 14 horas, y entonces podían turnarse para usar la habitación. Cuando unos estaban trabajando, los otros las usaban, y así simultáneamente, cuando alguien estaba en la habitación, los demás estaban trabajando. También mandan a hacer lo que son los hospicios victorianos. Los hospicios victorianos son una especie de hoteles por turnos de 8 horas donde se puede dormir, pero el lugar o el confort con el que uno pudiera dormir dependía de cuánto se pudiera pagar. Por ejemplo, los que podían pagar más dormían en una caja que tenía una forma de ataúd, donde apenas cabía un cuerpo, no se podían estirar mucho, no se podían estirar. Y en una misma sala o gran habitación habían varios de estos cajones, ataúdes, donde la gente podía dormir. Y esa era de las opciones más confortables. Si querían pagar un poco menos o podían pagar un poco menos, dormían sentados en una silla con una soga donde podían apoyar la cabeza. Era una soga compartida que se estiraba a lo largo de una hilera de sillas y allí se podía apoyar la cabeza. Si incluso se quería pagar menos, la soga quedaba, pero que no tenían la silla. Así que las condiciones de vida realmente eran terribles y estas personas, después de haber dormido de esta manera, si se puede decir dormido, tenían que hacer largas jornadas de trabajo. Las calles del este se convierten en un infierno. Había un abundante vapor que venía de las fábricas, de los barcos, del río, que cortaba la visibilidad. Entonces uno no sabía qué sucedía a 60 metros de donde te encontrabas. Sumémosle a eso la neblina típica londinense, esa que se ve en las películas, en el arte, y la pobreza extrema, la desesperación por un poco de alimento, por una papa, por un puñado de arroz. El ruido de las fábricas era otro problema, porque uno cuando va por la calle y siente un poco de peligro, para el oído, presta más atención, pero claro, si hay un ruido permanente de fábricas, de chimeneas, se hace mucho más difícil saber si hay una amenaza inminente. Ese sonido fuerte tapaba
muchos de los otros sonidos cotidianos. Y además de todo esto, no había sistema de cloacas y todos los desechos se arrojaban a las calles. Se decía que al este de Londres lo podías oler antes de llegar allí y que era una de las peores zonas de todo Londres, pero ya de por sí dentro del este estaba la zona de Whitechapel, donde era lo peor de lo peor. En este infierno de Londres, la esperanza de vida era muy corta, sobre todo en los niños que trabajaban en las fábricas a edades muy tempranas, a la par de un adulto, porque había que llevar el pan a la familia. También no solo trabajaban en las fábricas, a veces eran demasiado chiquitos y sus cuerpitos no alcanzaban a los botones y las palancas de las máquinas y tenían otros trabajos, como por ejemplo desollinadores de chimeneas. Esos cuerpitos tan pequeños, mal alimentados, pasaban por dentro y con el cuerpito de los niños se desollinaban. El problema es que el hollín, con la humedad de las vías respiratorias, muchas veces generaba bloques y a veces pues ya no salían. Otro trabajo que tenían era recolectar orina puerta a puerta, que se utilizaba para curtir y trabajar los cueros. Y estos niños morían de cólera, también adultos, de tuberculosis, de hambre, de infecciones, de alcoholismo. Y ya sé que muchos se estarán preguntando cómo puede ser que un niño muera de alcoholismo. Y es que en la época en la que estamos en este momento, 1888, muchas veces era más fácil conseguir alcohol para beber que agua bebible. Entonces los niños recibían alcohol muy a menudo. Teníamos también las mujeres que no podían ni siquiera acceder a trabajar en fábricas, se prostituían y había más de 60 prostíbulos en la zona pequeña de Whitechapel y alrededores y unas 2000 prostitutas. Las prostitutas recibían como pago, lo tengo que decir porque por ahí ni se lo imaginan, objetos aleatorios, una papa, una fruta quizás con un poco de lujo, un sombrero usado, pero no dinero. Este era el contexto histórico del este de Londres en el siglo XIX. Pero la realidad es que cuando hablamos del este de Londres, nadie piensa en todo esto. De hecho, cuando yo hago los tours, al tour no lo llamo coyuntura social en el este de Londres en la época victoriana, porque si no, no viene nadie al tour. Y entonces nadie se imagina o nadie se pone a pensar quizás cómo era la vida allí. Cuando venimos a Londres, si no visitamos el este de Londres, nos quedamos con la idea de que todo es palacios, glamour, todo es bonito, todo es enorme, pero no. Había otra zona donde la vida era completamente diferente. De hecho, los pasajes que componían al este de Londres eran todos muy angostos y todavía podemos ver algunos. Estaban desbordados de personas de muy bajos recursos, suciedad, desechos de estas personas y criminalidad. Y bueno, también otro evento muy importante es que había pasado la época de las guerras del opio entre Inglaterra y China. Inglaterra había introducido en China opio, que cultivaban en la India, que era un país que Inglaterra administraba. Como Inglaterra compraba muchas cosas de China, sobre todo cerámicas y té, y gastaba mucho dinero allí, encontraban que si vendían opio en China podían recuperar algo del dinero gastado en productos. Así que se introduce el opio que se cultiva en Inglaterra por los ingleses en China, desatando las guerras del opio. Y finalizada la guerra del opio en el siglo XIX, una cantidad de traficantes de opio se habían instalado en Londres. ¿Y dónde creen? ¿En la zona rica? Pues claro que no, en el este de Londres. Oscar Wilde hablaría de esto en su novela El retrato de Dorian Gray, que escribió en 1891. Déjenme un segundo que agarro el libro que tengo acá una parte y les leo lo que él dice. Había antros de opio donde se podía comprar el olvido, antros del horror donde el recuerdo de los pecados antiguos podía ser destruido por la locura de los pecados que eran nuevos. Al este no le faltaba absolutamente nada, pero a pesar de todo esto, hay sin embargo un nombre, que es el nombre que realmente resuena cuando hablamos del este de Londres, y siempre aparece primero, Jack el Destripador. Ya su nombre, ¿verdad?, dice mucho. Es ni más ni menos que la personificación de lo que se vivía en el este de Londres en esa época. Peligro, miedo, abandono, muertes, desidia, violencia. En el año 1888, donde nos encontramos ahora mismo,
una serie de mujeres prostitutas fueron asesinadas en las calles de Whitechapel, de las formas más morbosas que podamos imaginar. Pero ¿por qué? Algo que siempre me preguntan cuando vienen a mis tours, ¿por qué a Andrea le llamamos Chuck si no sabemos quién era? Bueno, el 25 de septiembre de ese año, una carta va a llegar a el director de la Agencia Central de Noticias. La carta llega luego del asesinato de dos mujeres prostitutas, Mary Ann Nichols, el 31 de agosto de 1888, y Annie Chapman. Mary tenía 5 hijos, Annie Chapman tenía 3 hijos, Mary tenía 43 años y Annie tenía 47 años y habían sido asesinadas. La carta entonces, dirigida al jefe de la Agencia Central de Noticias, en esa carta un asesino confeso, se atribuye las muertes de estas dos mujeres y promete que la próxima carta llegará con una oreja. La carta es del 25 de septiembre. ¿Qué creen que pasa el 30 de septiembre? El 30 de septiembre, una noche que se la conoce como la noche del doble evento, porque aparecen dos víctimas, Elizabeth Stride, de quien se cree que el asesino fue sorprendido con las manos en la masa y no pudo culminar su trabajo a tiempo. Y la segunda víctima, Catherine Edus, a quien el asesino le cortó efectivamente el lóbulo de la oreja. Y realmente no les digo más detalles de lo que este hombre les hacía a las mujeres, porque es muy morboso y no conozco la sensibilidad de cada una de las personas que pueda estar escuchando o la edad, pero sí decirles que era realmente criminal. La carta que le escribe al jefe, para que no me quiero ir por las ramas, tiene una firma al pie, es firma Chuck el Estripador, y es la primera vez que este asesino incógnito y canónico quiere decir que repetía el modus operandi en las víctimas, es la primera vez que va a tener un nombre para la prensa, ya no el asesino de Whitechapel, y un nombre para la policía y para la opinión pública. Si era o no el nombre, no lo sabremos, no lo sabemos hoy, pero fue el nombre que le quedó para la historia a partir de esa carta. La carta, que estaba escrita en color rojo, como la sangre, es enviada al jefe de la agencia de noticias, pero también va a viajar por algunos países. Los medios de comunicación muestran la carta en sus países para contar lo que estaba pasando en Londres. Y va a llegar, por ejemplo, a Cataluña, a Barcelona, en España, y va a pasar algo muy curioso. La carta va a ser traducida, pero el periodista, que se ve que quería conservar la pureza del idioma en el que escribía, va a traducir Chuck por Jaime. Así que en España se lo va a conocer como Jaime, pero eso no es lo más curioso. Lo más curioso es que se ve que este periodista no sabía que era Reaper. Entonces, Reaper, que lo podemos traducir como violador o en este caso destripador, él lo va a asumir, porque quizás no sabía que era Reaper, que en realidad decía Piper, que es lo mismo prácticamente pero con P en vez de con R, y quiere decir gaitero. Así que en España, Chuck el Destripador va a ser presentado oficialmente a la opinión pública como Jaime el Gaitero, que sonaba mucho menos estresante, ¿verdad?, que Chuck el Destripador. Y bueno, la realidad es que Chuck el Destripador o Jaime el Gaitero, la mística que envuelve a este asesino hasta el día de hoy, se debe básicamente a que nunca ha sido atrapado. Entonces, hemos dejado a un lado por completo la identidad de sus víctimas y la sociedad siempre se ha interesado mucho más en el asesino que en todo lo demás, que en la coyuntura socioeconómica de los tiempos que en este viaje virtual estamos viviendo y de las víctimas de Chuck. Sus víctimas fueron 5, aunque hay teorías que hablan de más o de menos, en realidad no de menos y de más, y han sido Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edus, Mary Kelly, todas con una vida, con sueños, con más o menos dificultades, pero con un camino por delante truncado por este asesino de las peores formas imaginables. El asesino entonces nunca apareció y nunca lo lograron detener, y nacieron miles de teorías sobre su identidad. Entre las más famosas está la que dice que el asesino en realidad fue Aaron Kominski, un barbero de origen polaco que sufría una esquizofrenia y que era violento verbalmente con las mujeres de la zona. Los que dicen que no era él se basan en que Aaron siempre iba muy mal vestido, según testimonios, y eso no coincide con la descripción
que dan de Chuck, los testigos que han visto a las víctimas con un posible Chuck antes de aparecer muertas. Otra teoría nombra a un hombre llamado George Chapman, ya otro tipo de personaje mucho más siniestro. Él tuvo varias mujeres, de hecho tuvo tres esposas a las que envenenó y mató. Entonces quienes están en contra de esta teoría dicen que no coincide el modus operandi porque este asesino mataba a sus mujeres envenenándolas, no con cortes como hacía Chuck el Destripador. Y otra teoría muy famosa, pero ya les digo, hay tantas teorías como riperólogos. Los riperólogos son aquellos que se especializan en estudiar a Chuck el Destripador. Y una de las teorías habla de un príncipe, sobrino nieto de la reina Victoria, el príncipe Edward. Según una de las, digamos, subteorías, el príncipe Edward frecuentaba la zona de Whitechapel en busca de prostitutas y había dejado embarazada a una de ellas. Y debido a que había una gran manipulación de algunas amigas de la prostituta que había quedado embarazada y de soborno que le pedían a la reina Victoria dinero para no contar públicamente lo que estaba ocurriendo, la reina Victoria, según esta teoría, habría mandado matar con su nieto, con el príncipe, a las prostitutas que sabían el secreto. Pero bueno, en esa época también se empezó a decir que el príncipe Edward en realidad era gay y no sabemos si era o no era. La realidad es que era mejor para la corona, ¿no? Decir que el príncipe era gay y no que se pensara que era un asesino. Más allá de todas las teorías que hay muchísimas, la realidad es que Chuck también es Chuck porque no sabemos quién es Chuck. El día que se caiga el mito, que se sepa quién es Chuck, ya es como que la curiosidad, ¿no? Va a desaparecer y con ella va a desaparecer este hombre, este personaje que al día de hoy forma parte del folclore y de lo que se considera como patrimonio intangible de un lugar, el patrimonio que no podemos tocar, la historia, las leyendas, el folclore local. No saber quién es Chuck significa que se escriben libros, miles de libros al respecto, que hay películas de Hollywood, tours, museos, mercadería, exposiciones. Entonces a veces yo me pregunto si las personas que podrían llegar a encontrar la información sobre quién es Chuck, si realmente quieren, si queremos que se sepa algún día quién fue Chuck. Por ejemplo, les cuento que hace unos años apareció en el mercado un pañuelo en una subasta, que habría pertenecido a Catherine Edus, una de las víctimas de Chuck que les mencioné antes, y el policía que acudió a la escena del crimen se lo llevó a su esposa de regalo, el pañuelo de esta mujer prostituta asesinada. Los descendientes del policía, ¿qué hicieron con el pañuelo? Lo guardaron en una caja y ahí quedó el pañuelo guardado por generaciones, hasta que unos tataranietos del policía decidieron venderlo y un británico llamado Russell Edwards lo compró. Su compra significó más de 4 millones de euros, fue lo que este hombre pagó por ese pañuelo en subasta. Y además de los 4 millones, luego se continuó con la contratación de laboratorios científicos y expertos que lo que hicieron fue analizar muestras de ADN provenientes del pañuelo, contactar con descendientes de los sospechosos de la época de Chuck y comparar el ADN. Y luego, este señor, el comprador del pañuelo, Russell Edwards, escribió un libro sobre sus hallazgos en toda esta aventura del pañuelo. Y, por ejemplo, contó que en el pañuelo se encontró semen de Aaron Kominsky y sangre de Catherine Edus. Entonces, podría ser, pero hay muchas contradicciones que todavía ponen en duda si Aaron Kominsky era el asesino o no. El punto no es quién era el asesino en este momento, lo que les quiero decir es que no saber quién es Chuck mueve millones y millones y millones hasta el día de hoy. Yo cuando hago los tours veo que hay cuadros, grafitis en algunas paredes, guías disfrazados de Chuck y como toda esta onda, ¿no? De lo astuto de Chuck. Y a mí no me gusta, o sea, algo que no me gusta es enaltecer la figura de un asesino. No me gusta el perfil que se le ha ido dando con el tiempo de alguien prácticamente a quien admirar, como un cachondeo. De hecho, los personajes más característicos de la historia en este sentido, digamos, literario, han sido Sherlock Holmes y Chuck, ¿no? Y en realidad, perdón, Sherlock Holmes es un detective literario, imaginario, que quería combatir el mal, así que es todo lo opuesto de Chuck.
pero ambos personajes forman parte del folclore, del patrimonio intangible de Londres, ese que no se toca, pero que se transmite en la oratoria, en el boca en boca, en el boca de los guías, de los viajeros. A mí me gusta llamar a las cosas realmente como son, aunque no sé si todos los que escuchan están de acuerdo, pero esa es mi opinión, y es recordar que Chuck fue eso que conté, un asesino perverso, pervertido, y más allá de cómo se haya llamado o de su astucia para no ser capturado, ha sido un ser deleznable. Prefiero resaltar los nombres de las víctimas, de esas mujeres que salían a buscar el pan como pudieran y que nunca volvían. Y ahora, si viajamos a nuestros días de regreso, otra vez al año, al día en el que vivimos, volvemos otra vez 133 años al futuro y así volvemos a nuestro presente y ahora hemos llegado, podemos recordar, desembarcar y recordar que hoy nos encontramos 133 años después con que aún existen muchos Chucks y muchas personas que no vuelven a casa cuando salen y algunas que nunca vuelven a salir luego de haber estado en sus propias casas. A esas personas les dedico este podcast y a esas personas les dedico mi respeto cuando hago el tour de Chuck. Por eso hoy nos enfocamos en los nombres de los otros, que en realidad son los protagonistas de esta historia y son quienes yo personalmente elijo enaltecer y rememorar con mi relato sobre el año 1888. Ojalá no deban pasar otros 133 años para que no haya más víctimas que no regresen más. Como no puedo confirmarles quién es Chuck y cuál es su identidad, espero que al menos este podcast le haya dejado información y conocimiento sobre cómo se vivía en el este de Londres en la época victoriana. Un abrazo grande para todos.